¿Cuántos han venido con expectativas grandes esta mañana? Sabe, yo tengo una expectativa de lo que Dios va a hacer que no puedo ni describirla. Amén. Sé que el Señor se quiere mover grandemente en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen urge? Diga conmigo, urge un Pentecostés. Diga, urge un Pentecostés para la iglesia de hoy. Diga conmigo, urge. Es urgente. Vuelve a ver a alguien, dile, es urgente que Dios se mueva en la iglesia de Cristo de hoy en día. Amén. Doy la bienvenida esta mañana a cada uno de ustedes. Los bendigo en el nombre del Señor. Igualmente doy la bienvenida al apóstol Rubén Montiel, a su esposa Olga. Bienvenidos. Profeta Donay, Dios te bendiga. Bienvenido a estar con nosotros, y a los que los acompañan, hermano Diego también, que está con nosotros. Es una bendición, hermanos, que el cuerpo de Cristo se reúna. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que somos un cuerpo? Diga conmigo, somos un cuerpo. Y aunque tengamos funciones distintas, nos unimos en un momento determinado para poder hacer la labor que Dios nos ha mandado a hacer. Quiero pedirle que abra sus Biblias esta mañana. Solo quiero, mi función esta mañana únicamente es abrir o sembrar la expectativa, el por qué estamos aquí, y darle paso a lo que mis consiervos van a compartir. Yo quiero dejar establecido hoy la necesidad, la urgencia de un Pentecostés para la iglesia de hoy. Quiero hablarte de la necesidad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos buscando esto? ¿Qué buscamos? ¿Y por qué lo buscamos? Abra su Biblia, por favor. Y quiero que vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 8. Esto fue lo que Dios me habló cuando puso en mi corazón el convocar para este evento poderoso. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 8. Mire lo que dice la palabra del Señor acá. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Amén. Hasta ahí quiero llegar. Padre, te suplico esta mañana que tu buena palabra sea sembrada en cada corazón. Este no es un evento más, Señor. Estas no serán una plenaria más. Esto no será una predicación más, sino que este día marcará una diferencia en nosotros. Señor, hoy, en el nombre de Jesucristo, al abrir tus escrituras, declaramos, Señor, que una obra poderosa tomará lugar en nosotros. Señor, te pedimos que nos bendigas, que nos unjas hoy, Señor, una palabra apostólica, evangelística, profética. Señor, una palabra magistral, pastoral, Señor. De manera, Dios, que seamos cubiertos, bendecidos, Señor, desde todo ángulo, Señor amado. Que cubras cada necesidad, pero también cada propósito en nosotros, Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús, atamos, sujetamos toda ave del cielo. Le echamos fuera de este lugar, Señor. Figura de espíritus inmundos que quieran robarse la semilla de tu palabra que se va a sembrar. En el nombre de Jesús declaramos que tu palabra es buena. Diga conmigo, la semilla es buena. El sembrador es bueno. Y la tierra es buena. Por lo tanto, daremos fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. La iglesia de Cristo, lo que estamos o los que conformamos hoy en día la iglesia de Cristo, estamos viviendo o nos ha tocado vivir tiempos difíciles, tiempos peligrosos, lo llama la palabra.
definidos como los tiempos postreros. Tiempos duros, hermano, en el sentido de que la gente hoy en día resiste a la palabra, a la verdad, al mover de Dios. Y creo, hermano, o mejor dicho, estoy convencido que lo único que puede cambiar la situación que hoy vemos es un mover sobrenatural de la presencia de Dios en nuestras vidas primeramente y en la iglesia de Cristo. Creo que como iglesia, hermano, hemos cometido el error de ver el Pentecostés, que vamos a hablar qué es esto, como un hecho histórico únicamente, que tuvo lugar un día en la iglesia de Cristo y que únicamente fue algo para esa vez. Y hemos acostumbrado a caminar, hermano, como iglesia. Estoy hablando de la iglesia de Cristo a nivel general, no me estoy refiriendo a una iglesia específica, estoy hablando del pueblo de Dios. Hemos ido acomodando nuestras vivencias a lo humano, a lo terreno, a lo momentáneo, y hemos ido soltando cada día más ese mover sobrenatural con el cual Dios quiso que la iglesia comenzara. No es casualidad, hermano, que el Señor le haya dicho a sus discípulos que esperaran. Dile al que está a la par, esa fue una orden de Dios. Él le dijo a sus discípulos que esperaran. Fíjense qué tremendo, hermano. Él sabía que era urgente, él sabía que era necesario salir y predicar la palabra y enseñar la palabra. Y él sabía que habían miles de almas perdiéndose, pero también él sabía que era necesario esperar por lo que él mismo dijo, la promesa del Padre. Él sabía que estos hombres iban a necesitar la llenura, el poder, el derramamiento profetizado del Espíritu Santo. Él sabía, hermano, que estos hombres no iban a poder hacer la obra que se les encomendaba en sus fuerzas. La iglesia de Cristo ha cometido el error de intentar llevar a cabo esta obra en fuerzas humanas, confiando en programas, confiando en métodos, confiando en capacidades de hombre, cuando lo que Dios diseñó desde un principio fue que cada uno de nosotros depositáramos la confianza en el único que puede darnos la victoria. Dile al que está a la par, esta mañana estamos esperando lo que Dios va a hacer. Increíble que muchos digan que Pentecostés es un hecho histórico nada más. Impresionante que muchos digan que eso fue para la iglesia de aquel tiempo. Increíble que muchos quieran sacar esta verdad de la necesidad que hoy tenemos. No se puede hacer la obra de Dios si el Espíritu Santo no nos faculta para hacerlo. Es por eso que la iglesia, hermano, encuentra oposición. Fíjense que la porción que usted y yo leímos es increíble lo que dice, porque habla de una resistencia, una oposición que la verdad encuentra en estos tiempos. Y dice que esa oposición, esa resistencia es como la que le pusieron a Moisés. ¿Cuántos se recuerdan de Moisés? Usted sabe que Moisés se paró delante de Faraón, iba con la vara que Dios le había dado. Dios le dijo que la arrojara al suelo, la vara se convirtió en serpiente, pero Faraón tenía sus magos. Y dice la palabra que también ellos hicieron lo mismo. Y a eso se refiere la Escritura cuando dice que de la manera en que Janes y Jambres se resistieron a Moisés, así también se resiste a la verdad. Eso habla de una imitación. Fíjense qué tremendo, hermano. Porque hablando con mi consiervo, yo les decía, es tremendo el hecho que cuando las personas que no conocen al Señor atraviesan necesidades, muchos de ellos, en lugar de buscar la ayuda del Señor dentro de una congregación, dentro de una iglesia, muchos van donde aparentemente hay soluciones. Muchos van donde brujos, adivinos, muchos van donde personas que ofrecen respuestas que simplemente son imitadores del verdadero poder sobrenatural
sobrenatural de Dios que fluye a través de aquellos que son llenos del Espíritu Santo. Increíble lo que se está moviendo. Hay resistencia. Diga conmigo, hay resistencia. La razón por la cual a la iglesia le ha costado avanzar en estos últimos tiempos de la manera en que Dios quisiera hacerlo es porque encuentra resistencia. Y esa palabra resistir que se menciona ahí literalmente significa oponerse o pararse en medio. Eso quiere decir, hermano, que entre nosotros y lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, hay alguien parado en medio, oponiéndose para que no lo logremos, resistiendo. Está en medio, como quien dice, no van a pasar de aquí. Está causando estancamiento. Pero cuando el poder de Dios viene, cuando la gloria de Dios desciende, no hay oposición que valga, no hay resistencia que valga. Cuando el poder de Dios cae sobre alguien y sobre una iglesia llena del Espíritu Santo, no hay tal oposición. Digan que está a la par. Esa resistencia se tendrá que mover. Es increíble lo que voy a decir. Las últimas estadísticas indican que casi el 48% del pueblo salvadoreño profesa la fe cristiana. 48%. Mira que está a la par y dígale, eso es increíble. Pero más increíble es el hecho que siendo tantos, la situación está peor. ¿No le parece? Cualquiera hubiera pensado que cuando el evangelio, cuando el reino de Dios comenzara a ensancharse, las cosas iban a cambiar. Pero parece ser que lo que ha crecido, disculpe lo que le voy a decir porque es parte del tema, parece ser que lo que ha crecido es una denominación o una religión o un concepto religioso, pero no el reino de los cielos empoderado en cada uno de nosotros. Yo sé que algunas verdades que vamos a decir hoy van a incomodar, pero ese es el propósito esta mañana. Dile que está para eso viniste, a retirarte esta mañana para que el Señor te hablara. Escuche esto. La iglesia de Cristo está hablando de Dios, pero habla más de lo que demuestra. Este mundo, hermano, ya no quiere más palabras. Estamos cansados. ¿Sabe que somos una sociedad saturada de mensajes? Ya a la gente no le caben más mensajes en la cabeza, hermano. Desde que se levanta hasta que se acuesta, hay mensajes televisivos, redes sociales, donde usted vaya hay anuncios, pancartas, afiches y de todo. Le han saturado la mente a las personas de mensajes, de palabras. Y el ser humano ahora ya no quiere palabras. Dile a tu vecino, ya no quieren palabras. La gente ya no quiere que les digas, sino que les demuestres que lo que les dices es una verdad. La gente quiere ver que el Dios que predicamos es real, es verdadero. Yo no sé, hermano, si usted ya despertó esta mañana. La gente ya no quiere que tú salgas a la calle con un panfletito para decirle, vengo a decirle 4 verdades. Espérenme un segundo, a ver, se me olvidó la tercera. Ya no quieren eso. La gente lo que quiere es una solución, una respuesta genuina, verdadera a lo que está viviendo. Y eso solo lo puede traer a la tierra una iglesia que esté llena del poder de Dios y del Espíritu de Dios. Una iglesia que esté sabedora de cuál es su función. Dile al que está a tu lado, tú eres la luz de la tierra. Yo estoy hablando de fundamentos, verdades, para que los que van detrás de mí puedan entrar en esto.
El apóstol Pablo, si me acompaña, 1 Corintios capítulo 2, verso 4, dijo una verdad impresionante. ¿Cuántos quieren fluir en ese poder sobrenatural de Dios? De verdad. Mire, esto es sobrenatural. No había agua y hoy hay agua. 1 Corintios 2:4. Mire esto. Le voy a leer del verso 1. Capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Oiga, verso 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Miren, oiga eso. El apóstol Pablo sabía, él tenía 2 días. Él podía usar lo que mucho se usa hoy, una buena oratoria, una voz trabajada, acoplada, aprendida, para apantallar un léxico que cautive. Pero decidió hacer otra cosa. Decidió ir con demostración del poder de Dios. Eso quiere decir que él decidió ir y demostrarles que lo que les decía era cierto. Él decidió ir con el poder de Dios por delante. Él decidió ir demostrando que el Dios que predicaba verdaderamente era lo que él decía. No sé si alguno dice: yo quiero eso para mi vida. Que cuando abras tu boca para hablar del Señor a alguien, no sean palabras únicamente las que salgan, sino que acompañando las palabras vayan hechos poderosos que digan verdaderamente tu Dios es Dios, verdaderamente lo que dices es una verdad. Él dice que no usó vanas palabras, y eso se refiere a las palabras vacías. ¿Cuántas palabras vacías en los púlpitos de ahora? Es decir, se habla mucho y se dice poco. Muchas palabras para no decir nada. Palabras elegantes, vacías, sin peso, sin fundamento, sin poder, sin esencia. Increíble, ¿no le parece? Hoy, cuando el reino de las tinieblas presenta más oposición, es cuando la iglesia de Cristo más despierta debe de estar. Y más avivada tiene que estar. También habla de palabras persuasivas. Eso se refiere a convencer a las personas con puras palabras, contando cuentos, historias, fábulas de viejitas, dice la Biblia, que no tienen demostración de nada, que no cambian, que no transforman, que no son capaces de cambiar la condición del ser humano. Habla de sabiduría humana. Él dice que no quiso ir con sabiduría humana. Y eso significa, hermano, que la obra de Dios no se puede llevar a cabo con nuestras fuerzas humanas. Diga conmigo: no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. ¿Cuántos quieren su Santo Espíritu esta mañana? Ahora escuche esto. Lo que sucedió en Pentecostés es un hecho que cambió el rumbo de la humanidad. Porque marcó un antes y un después para la raza humana. Dice la Biblia, eso lo tocarán los que vienen detrás de mí, lo que pasó. Alguien va a predicar acerca de ese poder derramado. Otros van a predicar de cómo fue ese derramamiento. Pero yo quiero hablarte de algo. Ese Pentecostés marcó la diferencia en el sentido que rompió un esquema. El apóstol Pedro, ese día cuando el Espíritu Santo se derramó,
Al argumento de muchos que dijeron que estaban ebrios o que habían bebido, Él se levantó y predicó y dijo: estos no están ebrios. Lo que ha pasado aquí, dijo el apóstol Pedro, es que se ha cumplido una profecía que Joel anunció. Y esa profecía decía que en los postreros días el Señor derramaría de su espíritu, diga conmigo, sobre toda carne. Alguien dice toda carne. Toca a alguien y dile sobre toda carne. Y algo que me encanta de Dios es que siempre que Dios trae un mover, diga conmigo, cuando Dios trae un mover, ese mover indica romper moldes, quebrar paradigmas. Muchos no entran al mover de Dios porque no rompen los esquemas ni los paradigmas con los que han venido trabajando. Ese día sucedió algo tremendo. El Espíritu de Dios, dice, hermanos, se derramó. Diga conmigo, se derramó. Pero a diferencia de lo que ellos entendían, pasó algo. Se derramó sobre toda carne. Eso era difícil de comprender, porque todos habían escuchado que cosas como esas estaban destinadas solamente para los sacerdotes, una clase especial que ministraba en la presencia de Dios. Y sobre todo, hermano, estaba destinado para los hombres, porque las mujeres solo eran un adorno. Sí. Pero cuando el Espíritu de Dios se derrama en el día de Pentecostés, diga conmigo, rompió una regla, rompió un molde. Diga conmigo esta mañana, Dios va a romper moldes. Rompió un esquema, rompió un paradigma. La gente tuvo que ver con sus ojos sobre toda carne. Diga conmigo, sobre toda carne, sobre toda carne, sobre toda carne. Mujeres, niños, ancianos. Alguien le da palmas al Señor. Él rompió un paradigma. El derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne rompió un paradigma, rompió una tradición. Algo que no deja avanzar a la iglesia de Cristo es la tradición. ¿Y qué es una tradición, pastor? Es lo que siempre hemos hecho. Algo que un día empezamos, se encajó en nuestra estructura y hoy no podemos soltar. Y es cuando usted dice, pero siempre lo hemos hecho así. Y cuando usted trata de cambiarlo, pareciera, hermano, que está cometiendo un pecado. Pero Dios dijo, oiga esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso significa, voy a romper un paradigma, una tradición, voy a romper un esquema. Antes, esto estaba reservado, la unción y todo aquello que usted conoce solo podía depositarse, solo podía vertirse sobre el hombre de Dios. Pero ahora la Biblia dice que el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne. Te tengo una noticia esta mañana: el Espíritu Santo no es para los líderes, no es para el pastor solamente, no es para el que predica, es para todo aquel que lo quiera, que todo lo anhele. Dile a tu vecino, tú estás en esa lista. Rompió un paradigma. Vuestros hijos y vuestras hijas. Oiga, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Sabe qué estaba diciendo? Lo que ha estado reservado por años para unos pocos, ahora por el derramamiento del Espíritu Santo se abre la puerta para que todo aquel que se quiera meter en ese fluir pueda hacerlo. Toca a alguien y dile, esto es para ti. Pastores, que yo no tengo llamado. Pastores, que yo no soy ministro. Pastores, que yo no he sido llamado a predicar en un
púlpito, es que la Biblia dice sobre toda carne. La Biblia dice sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, los ancianos. Alguien dice amén esta mañana. Sobre toda carne, sobre toda carne. Y al final dice, y también dice, sobre mis siervos y mis siervas. No sé si entendió eso, hermano. No sé si lo entendió. ¿Sabe qué dice Dios? Antes, en el tiempo antiguo hubiese dicho, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Y después hubiera dicho, sobre los hijos y las hijas. Pero hoy dice el Señor, ¿sabe qué? Voy a romper un molde, voy a romper un paradigma, voy a cambiar una tradición. Sobre tus hijos, sobre tus hijas, ellos profetizarán. También sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu. Aleluya. Alguien puede adorar a Dios esta mañana y decir, eso es para mí. ¿Sabe qué significa eso? Tú y yo somos el recipiente perfecto para el derramamiento del Espíritu Santo. Si alguien te dijo no puedes, si alguien te dice no cabes, si alguien te dice estás muy pequeño, o alguien te dice estás muy anciano, dile, la palabra dice que derramará su Espíritu sobre toda carne. ¿Alguien le cree a Dios? Entonces escuche esto. La Biblia dice también que el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, dijo en el capítulo 1 y verso 4 de los Hechos, les dijo que esperaran la promesa del Padre. La Biblia contiene cualquier cantidad de promesas para su pueblo. Puede ser que tú y yo, hermano, en algún momento de nuestra vida hemos recibido promesas del Señor, de cualquier manera. A lo mejor Dios te las habló a tu corazón en voz audible, como quieras. A lo mejor un profeta llegó, te dijo que el Señor te prometía algo. Y eso está bien. Pero la Biblia menciona que hay una sola promesa, conocida como la promesa del Padre. Y el Señor le dijo a su pueblo, o a sus discípulos, que esperaran la promesa. Y yo he visto, hermano, que hoy en día la iglesia está más ocupada esperando las promesas que la promesa. La iglesia de Cristo está desenfocada, esperando el carro, la casa, el aumento, el viaje, el matrimonio, cualquier cosa que le hayan dicho, pero menos la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, dijo el Señor Jesucristo, la cual cambia vida. Diga conmigo, esa promesa cambia vidas. Porque tú puedes recibir el nuevo carro que Dios te tiene, pero eso no te cambiará la vida. Incluso puedes irte a vivir a la nueva casa que Dios te tiene, pero tampoco te cambiará la vida. Pero si esperas y recibes la promesa del Padre, eso sí, te mudará en otro hombre, te cambiará, te transformará. Por eso la iglesia de Cristo debe estar expectante, debe estar anhelando la promesa. Hoy en día hay gente que camina con la Biblia debajo del brazo, se congrega todos los días, pero nunca ha tenido una experiencia sobrenatural con Dios. Y tampoco la pide, tampoco la busca. Y dice, no, es que eso no es para mí. Pero sí piden por todo lo demás. Por eso el Señor nos hace hincapié. Hay una promesa que cambiará tu vida. Y aunque todas las promesas de Dios son buenas, esta es sobremanera buena. Dile al que está a la par, esa es la promesa más importante que Dios hizo. Ahora escuche esto.
En el libro de Lucas o Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 13, dice otra verdad. Mire qué interesante esto. Ahí dice la Biblia esto. Dice aquí: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? ¿El carro del año? ¿Qué versión tiene usted? Se me hace que usted trajo otra Biblia esta mañana. Así, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el nuevo trabajo? ¿Cómo? ¿Qué versión trajo? Pregúntale que está a la par. ¿Qué versión de Biblia tienes tú ahí? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los pastores, a los apóstoles, a los profetas, a los que sirven. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A los que van al instituto? ¿A quiénes? Diga conmigo, a los que lo piden. Diga conmigo, a los que lo piden. Entonces, escuche esto, quiero ir cerrando. Quiere decir que el Espíritu de Dios es una verdad prometida para el Padre y recibida por los que lo piden. ¿Cuántas reuniones de oración en las iglesias? Muchísimas. De intercesión en las iglesias. Todas con una lista de peticiones así vuelo, como que son testamentos. Y allá al final parece que alguien dijo: ¿saben qué? Pongamos algo espiritual porque si no nos vamos a ver muy carnales. Y pusieron al final: y derrama tu Espíritu Santo. ¿Cuántas reuniones de oración donde lo último que hacemos es pedirle el Espíritu Santo al Padre? Por eso, cuando los apóstoles predicaban, preguntaron: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron: ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Pero la pregunta era vital. Que el apóstol y los que predicaban estaban interesados en que la gente recibiera la promesa del Padre. ¿Cuántos quieren la promesa del Padre? ¿Cuántos vinieron hoy para decirle: Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre mí? ¿Cuántos vinieron hoy? Levante sus manos. ¿Cuántos pueden decir: quiero que se tome un minuto para hacer lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 13? Hoy quiero que en este tiempo levantemos nuestras manos, pidamos al Señor todos juntos en un mismo sentir y le digamos: Señor, por favor, te suplicamos esta mañana en el nombre de Jesucristo, derrama tu Espíritu en este lugar, derrama tu Espíritu sobre nosotros. Señor, esta mañana levante sus manos. Si usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, quiero que ore esta mañana por los que no lo han recibido. Diga: Señor, por favor, esta mañana te clamo, te pido por aquellos, Señor, que aún no han pasado por esa experiencia maravillosa. Clamo hoy que tu Espíritu se derrame sobre toda carne esta mañana. Clamo por los niños, clamo por nuestros hijos. Señor, levanta una generación que profetice, levanta una generación que hable por ti, levanta una generación apasionada, una generación dispuesta a transformar esta nación. Levanta hoy, Señor, gente que quiera habitar en tu presencia. Dile: derrama, Señor, derrama tu Espíritu Santo. Alguien puede ponerse de pie esta mañana diciendo: no queremos un segundo más. Esta iglesia, hermano, vengo a decirte, como cabeza, hablando a nivel de liderazgo,
liderazgo en esta iglesia, vengo a decirte que hemos tomado la decisión de no caminar un segundo más. Diga conmigo, ni un segundo más sin la llenura, sin el poder del Espíritu Santo manifiesto sobre cada persona. Será un énfasis para este servidor. Escuche esto, será un énfasis para esta iglesia que cada persona, del menor al mayor, conozca al Espíritu Santo en su vida. Será un énfasis que cada persona en este lugar tenga vida espiritual, tenga vida en el Espíritu. Será un énfasis que cada persona, hermano, conozca este mover. Levanta tus manos y dilo, derrámate, Señor. Hoy renunciamos, escuche esto, con sus manos levantadas. El hombre en el huerto del Edén se independizó de Dios. Y cuando la iglesia camina en sus fuerzas, sigue caminando independiente de Dios, porque dice: yo lo puedo hacer. Como pastor me he enfrentado a muchas cosas allá afuera. Hemos tratado de hacer muchas cosas, y cada vez que lo hacemos en nuestras fuerzas fracasamos. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Por qué no pedimos perdón por esa independencia que hemos mantenido? Y le decimos: Señor, volvemos al principio, Señor. Dile: Señor, te pido perdón cuando lo intenté en mis fuerzas. ¿Sabe? Dios me dice algo que quiero que sepas. Hay gente aquí que ha tratado de cambiar hábitos, conductas, pero lo trató en sus fuerzas. Lo quiso lograr en sus fuerzas. Y dijo: yo puedo. Yo tengo fuerza de voluntad. Buscaste métodos, buscaste formas humanas para hacerlo. Y Dios te dice: no es así. Tengo un poder que puede fluir a través de ti. Oh, que te puede cambiar, que te puede transformar. Vengo a hablarle a gente que está luchando con adicciones. Que no te dé pena, este es un retiro espiritual. Vengo a hablarle a gente que está luchando con malos hábitos, malos pensamientos, situaciones difíciles. Has tratado en tus fuerzas, te has sentido culpable y avergonzado muchas veces porque no lo has logrado, pero el Señor te dice: hoy es el día. Hoy es el día de hacerlo bajo el poder del Espíritu Santo. Levanta tus manos y dile: perdona nuestra independencia. Cuando lo hemos tratado en nuestras fuerzas y no hemos podido. Cuando hemos luchado en nuestros pensamientos y no hemos podido, Señor. Perdónanos, Dios. Cada vez que lo intentamos fuimos vencidos. Pero ahora, Señor, nos arrepentimos y volvemos a ti. Renuncio, Señor, diga conmigo: renuncio a toda independencia y me vuelvo dependiente de ti, Señor, de tu Espíritu Santo. Declaro que es Él y no yo. Declaro que son tus fuerzas y no las mías. Declaro que es tu poder y no el mío. Declaro que es tu mano, Señor, sobre mi vida. Hoy, diga conmigo, hoy se cumple en mi vida lo que pasó en Saúl. Esto, que cuando el Espíritu Santo vino sobre él, fue mudado en otro hombre, fue cambiado en otro hombre, fue transformado en otro hombre. Hoy, di conmigo, soy mudado, soy cambiado, soy transformado en otra persona. Hoy se caen límites, hoy se rompen limitaciones, hoy, Señor, se va la culpa, la vergüenza, porque tu Espíritu Santo me hace más que vencedor.